Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes para todos, según la hora en que lo vean. Muchas gracias desde ya por adelantado por ver y escuchar el video. Bueno, como les había comentado en el short, vamos a comenzar a hablar de los pasos que hay que tener en cuenta. Si bien pueden ser varios, pero bueno, sí quería hablar de los principales para poder sanar distintas situaciones. Vamos a hablar de distintas situaciones problemáticas, muy problemáticas, desde las más simples hasta los que llevan procesos muy dolorosos para poder sanar. Y vamos a dejar una que es especialmente la más fuerte que puede existir, que es lo que tiene que ver con aceptar un proceso doloroso como es un duelo, la partida de un ser querido. Eso lo vamos a dejar, sí, para después que terminemos esta serie, un poquitito más adelante, para tratar ese tema de manera más particular y específica. Pero sí vamos a hablar ahora, en esta pequeña serie de videos, de aquellos problemas, como les decía, de lo más sencillo a lo que en el proceso puede ser muy doloroso y a veces inclusive puede parecer imposible. Pero esa es la idea y el objetivo de estos videos, que es enseñarles a que entiendan que no hay nada que sea imposible. El primer paso para poder realmente sanar una situación es la aceptación. La aceptación que implica varias cosas. Porque si no aceptamos aquello que está pasando, muy difícilmente vamos a poder solucionarlo, ¿sí? La solución ya vamos a ver también que en el caso de un problema de salud no está tan directamente relacionada sí o sí a la curación. Vamos a hacer una diferencia, vamos a explicar un poquito, les voy a explicar que cuando uno habla desde el holístico, hace una diferencia entre lo que es sanación y lo que es la curación. La sanación se refiere más que nada a lo que tiene que ver con lo espiritual, con el alma, con la mente, con las emociones, con los pensamientos. Y la curación se refiere a la que tiene que ver con el cuerpo físico. Puede haber sanación, de hecho la sanación siempre puede existir, dependiendo de cada uno de nosotros. La curación es un proceso que está relacionado, pero no necesariamente porque haya sanación va a haber curación. Puede suceder, sí, obviamente que puede suceder que a partir de esa sanación haya una curación del cuerpo físico, pero no necesariamente se va a dar así, ¿sí? Siempre puede haber sanación. La curación depende de otros factores que van, no es que vayan más allá de lo espiritual o de lo emocional o lo mental, sino de qué tanto todo ese bagaje y mochila que traemos relacionado con una enfermedad, cuando de una enfermedad se trate ese bagaje o esa mochila, eh, podamos procesarlo. ¿Para qué? Para producir una curación o para sobrellevar ese problema de salud del mejor modo posible. Pero independientemente de eso, si no se acepta, no se va a producir ninguna de las dos cosas, ni la sanación ni la consecuente curación en el caso de que pueda realizarse y ser efectiva. Aceptar a veces o en muchos casos es complicado, más aún cuando decía el proceso es difícil o hasta puede resultar largo. Porque siempre las preguntas son, como el libro, como bien lo dice el título del libro de Robin Norwood, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué ahora? Bueno, el por qué a mí es porque
estaba en el plan de vida, estaba para evolucionar. Todo lo que aparece problemático es lo que está para poder avanzar. No solamente, o sea, la sanación o el proceso de sanación es imprescindible cuando se quiere evolucionar. Y a este plano venimos a aprender para evolucionar, ¿sí? Como bien se sabe, aunque a más de uno le cuesta entenderlo, nuestra verdadera vida está del otro lado, está el día que nos vayamos de acá. La tierra es una escuela a la que vinimos a aprender. Entonces, si no pasamos esas pruebas o no pasamos esas expiaciones, ¿sí? La prueba es todo aquello que nosotros planeamos antes de venir para aprender. La expiación es repetir una lección, por decirlo de alguna manera, ¿no? La expiación está más relacionada con todo aquello, bueno, que conocemos como karma, pero que en definitiva quiere decir a una determinada acción le corresponde una reacción. Según cómo actuamos en esta vida o en otras, van a ser las consecuencias que tengamos de eso, los actos, los efectos de aquello. Entonces, si esos actos no fueron buenos, fueron malintencionados, a veces no son malintencionados, perdón, a veces no son errados, a veces esos errores no fueron malintencionados, pero igual tuvieron sus consecuencias. Por lo tanto, es muy posible que la lección se repita, es muy posible, no, se repite hasta que podamos aprender a hacerlo bien. Igual que en la escuela, no sabemos algo, hacemos mal el examen, repetimos el examen o nos llevamos la materia a marzo. Si es que sigue ese sistema, no sé. Pero la cuestión es que hay que repetir la materia, hay que rendir nuevamente el examen, hay que darlo de vuelta hasta que se aprenda. ¿Por qué? Porque la lección se estudió mal, consecuentemente el examen se hizo mal. No necesariamente el examen está mal hecho porque no se estudió. A veces se estudió mucho, pero el examen también salió mal. En ese caso, también hay que repetir la lección. Aunque esa lección va a ser un poquito más suave que si el examen hubiera salido mal porque no estudié, no quise estudiar, tenía fiaca, no quería, ¿sí? Las consecuencias van a variar según el examen lo hayamos hecho mal porque actuamos anteriormente con mala intención, ¿sí? O sea, intencionadamente no estudiamos y por eso lo hicimos mal, o que lo hayamos hecho mal porque no sabíamos, por ignorancia, por no saber, por muchos factores que no tenían que ver con la intencionalidad. Y las pruebas de la vida son aquellas que no corresponden a repetir una lección, sino simplemente que las planeamos antes de venir para evolucionar. A veces cuando nos ponemos a pensar las pruebas que nos tocan y que tenemos que atravesar, decimos, ¿cómo pude planear esto? Bueno, les cuento que del otro lado somos muy conscientes de lo que hacemos. Así que eso tiene que ser suficiente causa y razón para no quejarse. Porque una cosa es una queja que todos hacemos por humanos porque nos gusta y porque nos acostumbramos desde chicos a quejarnos por cualquier cosa. Pero cuando uno baja un cambio, cuando uno realmente se pone a pensar, esa prueba la planeamos antes de venir para evolucionar. Ya sea una prueba o sea una expiación, que también se la puede llamar, no sé, cancelar karma, cancelar, hacer la lección de vuelta, cancelar los efectos negativos de aquello que hicimos mal en esta u otras vidas. La cuestión es que hay que sanar para seguir evolucionando. Cualquiera de las dos cosas son para evolucionar y seguir el camino de regreso a casa. ¿Cuál es nuestra casa? Aquella de la que alguna vez, hace cientos, miles de años o de eones tal vez, partimos para hacer todo un proceso de aprendizaje y volver a casa, volver a la fuente, volver a Dios.
En ese camino de aprendizaje, si nunca nos hubiéramos separado de la fuente, o sea, de Dios, de manera intencional, porque a través de los siglos nos separamos de Dios de manera intencional. ¿Por qué intencional? Porque el hombre, a través de los siglos, hizo las cosas muy mal. Y si no, creo que, aunque no lo recomiendo, pero aunque sea para saber lo que pasa, un minuto, pueden ver en las noticias que hemos hecho todo muy mal. Porque no hay nada afuera de nosotros que no haya estado primero adentro de nosotros. No tendríamos guerras, la naturaleza no respondería como está respondiendo porque la tratamos mal y un montón de cosas que pasan. Si todo eso, si todo ese conflicto que hay afuera, si toda esa guerra, si todas esas peleas, si todos esos pensamientos extremos de que o es blanco o es negro, y si no es negro yo te mato, y si no es blanco yo te mato a vos que pensás distinto, no importa en qué, en política, en religión, en lo que fuera, o yo te mato o te pego porque pensás distinto que yo, hago conflictos, divide y reinarás. Entonces, si dentro nuestro no estuviera eso primero, era imposible que se trasladara al exterior. ¿Por qué hay guerras? Porque tenemos guerras adentro nuestro. ¿Por qué hay conflictos? Porque hay conflictos adentro nuestro. La primer separación, la primer, eh, la primera forma, el primer momento en que nos separamos de lo divino, de la fuente, de Dios, llámenlo como quieran, porque pueden no creer en las reencarnaciones, pero que estamos separados de Dios, estamos. Si quieren pensar que fue en esta vida, está bien, porque cada cual tiene que tener su creencia, su filosofía, su pensamiento, pero evidentemente fue por separarnos de Dios que llegamos a lo que llegamos a través de los años, ¿sí? No creer en la reencarnación, bueno, los que estuvieron antes que nosotros, los que vivieron antes que nosotros, ya dentro se fueron separando, y al separarse de la fuente fueron creando conflictos dentro de sí mismo. Hoy tenemos nombres más modernos para llamarlos, los llamamos sombra, a veces lo llamamos trauma, que ya sería otra cosa, pero bueno, yo prefiero llamarlo sombras, no oscuridad, porque cuando, si bien fueron errores que se cometieron a lo largo de los siglos, eh, podemos decir que algunos también ahí fueron hechos con intención y otros por ignorancia. La cuestión es que ahora estamos como estamos y eso hay que sanarlo. El día que todos sanemos interiormente, y me incluyo porque siempre nos van a quedar cosas por sanar, el entorno y todo lo que esté afuera va a sanar también. Pero nada puede sanar si primero no se sana adentro. Si yo sigo pensando que soy mejor que el otro porque hay algo que lo hago mejor que el otro, pues entonces ayuda al otro a que también lo haga bien. Pero salieron, surgieron valores a través de los siglos que dejaron de ser nobles, que dejaron de nacer en el amor, en la luz, y se transformaron en envidias, recelos, venganza. Bueno, todo eso no podría estar en el exterior nuestro si no hubiera nacido en cada uno de nosotros. Es imposible que en el mundo haya guerra si no tengo una guerra dentro mío. Y eso es válido para todos. Tendremos guerras más chiquitas o guerras gigantes, pero las tenemos. No se podrían mover, incluso creo yo que hasta cuestiones de la naturaleza también tienen que ver con esos movimientos que hicimos dentro nuestro, donde destrozamos valores y cosas positivas con las que Dios nos dotó, y ahora también lo vemos afuera nuestro. Entonces, a la pregunta ¿por qué esto? Como habla el libro de Robin Norwood,
más allá del libro, más allá del contenido que tenga, que explica un poco esto, eh, el por qué debemos aceptar, bueno, porque es una etapa que tenemos que pasar para aprender y para evolucionar. La verdadera vida es del otro lado. Acá, recuerden esto y lo voy a repetir en varias oportunidades, vinimos a aprender, a evolucionar. Y la forma de aprender y evolucionar es sanando todo lo que está mal. Porque lo que está bueno, bueno, bienvenido sea, ¿no? Obviamente. Entonces, vinimos a evolucionar y a sanar. Y una de las formas también de sanar es, que ya lo vamos a ver en el próximo video, van a ver que es necesario tener paz interior también para aceptar. Pero ya lo vamos a ver en el próximo. Hoy quiero hablar más que nada de la aceptación. De que si no aceptan, es imposible solucionar el problema. Porque sanar, pueden sanar absolutamente todos. Incluso en el próximo video me voy a poner como ejemplo yo mi experiencia, pero no porque sea la peor, pero para contarles que se puede. Y les voy a contar, voy a recurrir a alguien que es muy conocido y lo voy a nombrar, les voy a dejar después en el próximo video la cajita de descripción a que vayan y miren la historia y la vida de esta persona y después vengan y me digan que no se puede sanar, ¿sí? No se puede curar a veces. Y también hay que aceptarlo. Y también hay que reinventarse con lo que se puede en ese caso. Pero sanar se puede siempre. Y depende de nosotros, no depende de nadie más. Ya la época de echarle la culpa a los demás, al árbol transgeneracional, a los padres, a los tíos, al vecino o a quien sea, a la pareja, a los hijos, esa época ya terminó. Hay que asumir que somos los hacedores de nuestro propio, de nuestro propio destino. Hay que asumir que somos los hacedores de nuestro propio destino. De manera absoluta. ¿Sí? Porque además la crítica y el juicio no nos llevan a ningún lado. Y ya cuando hablemos de que en otros videos, de que cuando criticamos o juzgamos a otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos, también lo van a poder ver. Pero siguiendo con lo de la aceptación, ¿por qué a mí? Ya un poquito hablamos de eso. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué Dios me da este problema? Pero, perdón, no Dios, el problema me lo puse yo, perdón, ahí me equivoqué. La consecuencia de algo que hicimos mal, intencionalmente o no, pero hay que repetirlo, o lo mismo si fuera una prueba, una expiación. La cosa es que hay que repetir para aprender. Entonces, ¿por qué esto? Porque es la mejor forma que teníamos. Si no nos daban ese choque tan grande en nuestra vida, que nos hacía reaccionar, seguimos igual, con los mismos errores y preguntándonos, uy, ¿por qué me pasó de vuelta? Y porque hiciste lo mismo. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, esto porque era lo que necesitabas para cambiar. ¿Es duro? ¿Es fuerte? Bueno, es tan duro y tan fuerte como se necesitaba para cambiar. ¿Es horrible? Y sí, muchas veces es horroroso, doloroso, tremendamente doloroso, hasta el punto que parece imposible. Pero como les dije en el primer video, creo que fue que había hecho de presentación, Dios no tiene maldad. Dios nos quiere a todos, a los que se equivocan con intención. Bueno, sin intención también, nos quiere a todos, al que comete horrores también. Lo que no quiere decir es que no le tenga que volver a enseñar tantas veces como sea necesario para que aprenda. Entonces, a veces necesitamos golpes y pruebas para realmente cambiar. No nos va a poner ninguna que no podamos superar. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Eso nadie no pone en tela de juicio. ¿Duele? Sí, duele. Pero bueno, también en el fondo nosotros buscamos tener una prueba de esa envergadura para poder cambiar.
porque si no, no cambiábamos, seguíamos exactamente igual pensando que todo lo hacemos bien, que vengarme está bien, que envidiar está bien, que decir una mentira está bien, aunque sea chiquitita, no importa porque es chiquitita, no, no está bien, eso también está mal. Pero bueno, no vamos a poner ejemplos tan específicos. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque a veces nos preguntamos, bueno, si la prueba es tan grande, ¿por qué Dios no me la dio antes? Me la da ahora cuando creo que me queda poco tiempo para cambiar. O cuando no sé si estoy preparada. No, precisamente porque ahora es porque es el momento. Nada pasa si no es el momento. Nada. Aunque querramos, aunque nos enojemos, nos quejemos, y nada pasa, nada sucede si no es el momento en el que nos va a hacer reaccionar. ¿Sí? Porque si ese hecho tal vez pasaba antes, ese hecho doloroso pasaba antes, tal vez no aprendíamos cómo se debe aprender. No aprendíamos lo que teníamos que aprender a través de esa situación. No íbamos a cambiar, íbamos a seguir iguales. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, precisamente por eso, porque era el momento exacto en que ese hecho negativo, adverso, nefasto, horroroso, terrible, eh, imposible de soportar, nos iba a cambiar. Antes no lo hubiera hecho y después tampoco. Dios sabe en qué momento nos manda esas situaciones para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo. Porque si no, las hubiera mandado antes o las mandaría después. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el por qué a mí, el por qué esto, el por qué ahora, bueno, lo acabamos de decir. ¿Por qué a mí? Porque, bueno, eh, es lo que necesitabas para evolucionar y aprender. ¿Por qué esto? Bueno, porque era la mejor forma, no había otra para que lo entiendas. ¿Y por qué ahora? Porque era el momento, ni antes ni después, ahora. Y las cosas, si no se aceptan, si no se entiende por qué a mí, por qué esto, por qué ahora, se van a volver a repetir tantas veces como sea necesario para que a través de la aceptación empecemos a sanar. Después siguen otros pasos de los que vamos a hablar en el próximo video. Pero si no se acepta, es imposible seguir adelante y sanar. Imposible. O sea, imposible si no lo aceptamos. Posible es siempre. Recuerden que la sanación es siempre posible. Cuando esos problemas que nos surgieron son tan complicados o difíciles, porque no quiere decir que el proceso sea fácil después, aunque sea posible, puede que cueste, y cuesta en muchos casos, pero uno siempre camina con la fe de saber que va a sanar esa situación. A veces cuando no se aceptan o cuando no se aceptaron por mucho tiempo, es cuando ese problema se va traduciendo en el físico. En el caso de una lección, en el caso de una expiación, también se puede manifestar en lo físico. En ambos casos, no son situaciones que haya que sanar, independientemente de ese origen que les hablé al principio, que puede ser una expiación o una prueba. Creo que la diferencia quedó clara entre la expiación y prueba. Si no, recuerden, retrocedan al principio, lo dije. A veces, como hay que sanar en ambos casos,
y a veces se nos presenta una situación que no aceptamos, se repite. O a veces en la primera llega un punto en que pensamos, no, esto no voy a poder, con esto no voy a poder. Eso se refleja después en el cuerpo, ¿sí? A través de una enfermedad, que puede ser leve, menos leve o nada leve. Y eso también es un aprendizaje. Aceptar eso tal vez sea el pico más alto de no aceptar algo, ¿sí? Yo creo que es uno de los más altos de no aceptar algo, es cuando ya, al sentir la imposibilidad de solucionarlo, eso obviamente se traduce en el cuerpo con alguna enfermedad. Que les digo, una puede venir por una prueba y otra puede venir por una expiación. En ambos casos hay que aceptar para sanar. ¿Esa sanación implica una curación? No, a veces no. Y que no implique una curación es también una prueba de cómo se lleva adelante esa enfermedad, porque sanar se puede y también se la puede sobrellevar. Sobrellevarla es una prueba también que se puede pasar aceptándola. Si yo acepto, ¿sí? Sano, pero eso no quiere decir sanar. La sanación se refiere al interior, a entender, a comprender, a concebir en nuestra mente por qué está pasando eso y por qué está pasando ahora. Entonces, eso también implica sanación, ¿sí? El saber por qué está pasando y por qué está pasando ahora, en este momento, y no pasó antes, ¿sí? Entonces, por eso no necesariamente una implica la otra, pero sí el cambio interior que se siente de entender por qué pasa provoca igual un alivio tremendo y una forma distinta de sobrellevar ese problema de salud que a veces puede ser muy grave, a veces no, pero es como que la curación no se produce a nivel físico. Pero sí hay una forma de sobrellevarlo sanando y con paz. Y créanme que esa forma existe. Ya vamos a hablar de eso también. Lo principal es que sepan y que entiendan que se puede y que en ningún caso, ya sea por expiación o por una prueba que elegimos antes de nacer para evolucionar, va a ser tan complicada o imposible de resolver porque Dios nos daría algo que no podemos hacer. Entonces, como también les dije en el video, creo que fue en el video presentación, hay un punto en el que no es ser masoquista, sino sentirse orgulloso de que si Dios nos puso una prueba grande es porque también nos cree capaces de poder sobrellevarla, de poder sanarla. Y las pruebas que nos ponemos antes de venir, es porque también en ese momento creemos y estamos seguros de que las vamos a poder sanar. Claro, cuando llegamos acá nos olvidamos y ahí es donde vienen las consecuencias después de hacer todo lo posible para pasarla o no. Pero si se produce ese no, siempre va a ser porque realmente no se quiso. Porque lo voy a repetir 1000 veces, sanar se puede sanar siempre. ¿Eso implica curación en el caso de una enfermedad? No, no siempre. Puede, sí, obviamente que sí. Que a una sanación le pueda corresponder una curación a nivel físico, puede pasar, sí. No hay curación sin sanación. O sea, cuando
alguien puede superar una enfermedad muy importante, muy grosa, es porque primero hubo una sanación interior. De alguna manera, no sé, consciente o inconsciente, pero la hubo. Consciente o inconsciente, pero la hubo. Y si no, habrá que aprender a reinventarse. Pero la cosa es pasar la prueba para poder seguir adelante, para evolucionar. En el próximo video vamos a ver un poquito de cómo, una vez que aceptamos, llevar a la práctica ciertas cosas, ciertos conceptos, como les decía, para poder llevar adelante y hacer que esa sanación se traduzca en cosas que nos hagan bien para ir evolucionando, superando y sintiéndonos cada vez mejor, porque la sanación no solamente nos permite evolucionar, nos permite tener una vida distinta también en este plano, al permitirnos ver la vida de otra manera y ver que no era tan oscura como parecía, porque estas cosas no se presentan para que veamos la vida oscura sin tener una puerta, una luz, una salida para seguir adelante. Al contrario, se presentan para encontrar esa puerta, esa salida, ese camino que nos lleva a salir de ahí. Por más oscura que esté la habitación, siempre una rendijita de luz, un agujerito va a haber. ¿Sí? Dios no nos va a dejar completamente oscuros, nos va a dar muchas oportunidades y vamos a ver que a veces Dios nos da más oportunidades de las que nosotros vemos. Porque a veces no las vemos porque no queremos, porque hay que comprometerse también, no solo aceptar, sino hacer todo lo necesario para cambiar y poder aprender esa lección, esa prueba y pasarla y seguir. Eso también nos ayuda a mejorar la vida en este plano, porque todo lo que Dios nos dio en este plano, como les dije la vez pasada, era un medio para poder, a través de nuestra estadía en este planeta, alivianarnos el camino y poder cumplir con aquello a lo que nosotros veníamos. A ver, es como si en la escuela tuviéramos los mejores útiles escolares, que en mi época no había, pero ahora hay lápices con luces, con colores, cartucheras que tienen música cuando las abrís, la inteligencia artificial que nos ayuda a los chicos a hacer las cosas. Entonces es como que en la escuela te dan todo eso y vos querés hacer las cosas con los útiles escolares, con el lápiz roto, con la hoja arrugada, con el libro todo doblado, o aunque lo hicieras en la computadora no lo terminaste. Entonces, todos esos medios que tiene una persona en la escuela, un chico en la escuela, ¿sí? Eran para que aprenda mejor. Entonces, Dios, ¿por qué nos dio un planeta con una naturaleza impresionante? Nos dio un montón de cosas a nivel material para que tengamos tiempo de estudiar bien. ¿Pero qué hicimos? Hicimos de esas cosas el objetivo y no el medio. Es como el chico que va a la escuela, tiene, les decía recién, el mejor lápiz, la mejor cartuchera, tiene una tablet, pero no aprende, no estudia, los desperdicia, los estropea, dobla los libros, se le cae la tablet, no sé, usa la inteligencia artificial para cualquier cosa menos para estudiar, o la usa para cosas peores todavía. No, todo eso te lo doy porque así te es más fácil aprender. Dios hizo lo mismo. Dios nos dio un planeta hermoso. Miren cómo está. Dios nos dio cosas materiales. Dios nos dio alimentos. Nos dio una tierra donde vivir, donde existir para venir a aprender. ¿Qué hicimos?
no quiero usar una mala palabra, pero lo hicimos, esa palabra que empieza con M, en el medio tiene R y termina con A, a eso lo hicimos todo. Entonces usamos los bienes materiales, todo lo material, el planeta, todo como si fuera el objetivo. Y era el medio para aprender. Eran los útiles escolares que Dios nos dio para que vengamos a aprender. Pero ¿qué hicimos? Quisimos tener cada vez mejores útiles escolares. No aprender. No aprender a vivir. Si Dios nos creó y nos sigue manteniendo acá y nos puso acá, es porque valemos mucho más para Él que los bienes materiales. ¿Está mal tenerlos? No, no está mal, según el lugar en que se les dé. Según en qué parte de la pirámide de nuestros valores pongamos a los bienes materiales. ¿Está mal tenerlos? No, claro que no está mal tenerlos. La cuestión es cómo lo usamos, cómo los usamos. Vinimos a la escuela, nos fijamos en tener los mejores útiles. ¿Y están bien? ¿Los usamos para estudiar? No. Los pusimos como meta y como objetivo. Tener la mejor cartuchera, el mejor libro, el mejor tablet, la mejor inteligencia artificial, el mejor sacapuntas, si es que siguen existiendo, porque seguro que son eléctricos ahora también, no sé, o son con USB para cortar, para sacar punta al lápiz, que tampoco sé si siguen usando lápices en la escuela, o hacen todo en computadora, no sé, pero la cosa es que esa computadora o esa tablet o ese lápiz, ay, tengo el último. Es el último lápiz que salió. Con luz. Habla cuando termino de escribir. Me felicita solo lo que hice. Pero que aprendí nada. Simplemente digo, tengo el mejor lápiz. Tengo el mejor cuaderno. Tengo la mejor tablet. No, me voy a comprar una mejor. Mira, salió otro modelo. Esta me sirve, pero no, si salió otro modelo. ¿Para qué me voy a quedar con esta? No, me compro la nueva. Hicimos del medio el objetivo, la meta. Y no era así. Bueno, así estamos como estamos. Así está el mundo y así está el interior de cada uno también. Así está. Por eso es que cuando sanamos a nivel individual, aunque sea un poquitito, también vamos sanando el mundo. Pero por sobre todas las cosas, cuando hacemos las cosas bien, también le agradecemos a Dios porque nos haya creado. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que podrían no haber sido creados? ¿Que podrían no existir? Bueno, te cuento que por algo Dios te creó. Y no era porque no tenía nada que hacer. Porque en lugar tuyo podría haber creado otra persona, otro ser. Pero te creó a vos. Para algo. Entonces, una cosa es que erremos, que cometamos errores, porque es parte del aprendizaje, pero de manera intencional, eso ya es otra cosa. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, por sobre todo que les haya servido, aunque sea una palabra de las que dije, me voy a sentir dichosa y orgullosa, pero no desde la vanidad, sino desde el punto de vista en que llegó un momento en mi vida en que Dios me puso adelante un montón de pruebas y me dijo, cambia, Marcelo, porque así no es la cosa. Y yo pensaba que lo hacía todo bien. Igual que muchos de ustedes. No estoy haciendo una crítica. El único objetivo de estos videos es que al menos reaccionen y cambien. Cambien con lo que yo creo, no cambien con lo que yo digo, no. Cada cual cambie con lo que pueda, pero cambie. Por eso que en este video, aunque sea así, una palabra les ayudó a cambiar, me voy a sentir realmente muy, muy contenta. No por cometer el objetivo desde el ego y desde la vanidad, sino porque me mueve el hecho de que si bien no soy la persona que haya tenido más problemas en la vida, porque obviamente hay personas que, en fin, han pasado cosas horrorosas, pero lo que me mueve a hacer estos videos
es tratar de ayudar y decir, mientras mejor vivan, menos errores cometan intencionales. Porque errores vamos a cometer, sí, vinimos a aprender, nos vamos a equivocar. Pero mientras que sean porque somos ignorantes todavía en esto, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero no porque sabemos, pero los hacemos mal a propósito, porque me conviene, por mi ego, por mi vanidad, por mi orgullo. Entonces, el motivo que tengo es que cambien porque como les dije en el otro video, creo que debe ser horrible llegar al último instante de nuestra vida y ver que uno se equivocó en todo. Creo que debe ser muy feo en todo o tener que arrepentirse de cosas que ya no queda tiempo, ya no hay más, ya no se puede remediar, ya están hechas, ya no hay marcha atrás, ya no hay tiempo. Entonces, la idea es que cambien, la idea es que quieran sanar. Con mis palabras, con los que yo le pueda sugerir, no, si les sirve bien, pero si no busquen cómo cambiar, busquen cómo mejorar, busquen cómo realmente vivir la vida. No existir y nada más, porque con eso no alcanza, para eso no vinimos. Existimos para tener una vida. Existimos porque hay una vida que se nos dio para aprender. Para eso nos crearon, para algo, ¿no? No nos pusieron acá para envidiar, para criticar cuando no sabemos la vida del otro, pero suponemos, mejor, bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro video. Las malditas suposiciones que hace la gente acerca de otras personas, las conclusiones que saca por lo que ve. Es impresionante. He oído cada cosa, es que mejor, bueno, no estamos para suponer. Tenemos una duda sobre una persona que nos corresponde tener que saberla, pero anda y preguntarle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? No supongas, porque vos también haces un montón de cosas y la otra persona se preguntará también, ¿por qué las hace? Pero una cosa es que se lo pregunte y otra cosa es que empiece a suponer por qué las haces. No le interesa tampoco, seguramente. Entonces, la crítica, el juicio, la suposición son cosas que hay que dejar de lado. La suposición es la madre de algo que ya vamos a hablar en un video. La suposición es la madre de una de las peores cosas que generan a la persona una energía negativa, que la hacen negativa y que ya al verla, vieron cuando ven a alguien y dicen, ay, no me cae, no lo conozco, pero hay algo que no me... Bueno, eso es de lo que ya vamos a hablar. Bueno, la madre de las suposiciones son la madre de ese concepto, que ya lo vamos a hablar también. Porque a pesar del tiempo en el que vivimos, de la evolución, miren dónde está la inteligencia artificial y eso sigue existiendo. Pero no les voy a decir que ya vamos a hacer ese video después que terminemos estos que tienen que ver con los pasos para sanar. Así que bueno, espero que les haya servido, realmente de corazón espero que les haya servido. Con una palabra, como les digo, me basta. Mi objetivo es que cambien a tiempo. Y eso sí lo digo por experiencia propia. Porque me pasaron cosas que si no me hubieran pasado, seguiría igual que antes, pensando que lo hacía todo bien. Y no era todo bien. Sí, hacía cosas bien, pero bueno, había cosas en las que tenía que reverlas desde cero, desde el vamos, desde sus raíces. Y si no me pasaba lo que me pasó, no las iba a ver nunca, que las estaba haciendo mal o que no las estaba valorando o agradeciendo. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, la manito, suscríbanse. También síganme en las otras redes, porfis. Recuerden que también escribo en el blog
Voy a poner acá en las publicaciones también cuando suba cosas al blog. Creo que la última la puse. Las voy a volver a poner otra vez, las voy a subir, perdón, en las publicaciones de acá. Y también anunciar los videos. Pero bueno, ya saben que el próximo video va a venir el segundo paso para sanar. El primero, la aceptación. El segundo, en el próximo video, contándoles un poquito de mi experiencia y hablándoles, que creo que es en este momento, debe haber miles, pero no todos son conocidos, de esta persona que si superó su problema de esa forma ejemplar, creo que ahí van a ver cómo van a poder. Ahí van a ver cómo van a poder superar el que ustedes tengan también. No como ejemplo, ¿no? Porque si esa persona pudo, también ustedes pueden. Ustedes pueden independientemente de lo que otra persona haya superado. Pero quiero que vean que si esta persona pudo, y es un caso bastante extremo, ustedes también. Bueno, no hablo más. Nos encontramos en en el próximo video, con el segundo paso de este proceso de sanación y evolución para que vivamos en paz eternamente, pero también en el tiempo que nos toque vivir en este planeta, para que sea del mejor modo posible. Bendiciones para todos, saludos para todos, que tengan lindos días, cada cual en su lugar, y que tengan por sobre todo mucha paz. Nos vemos, gracias.